les pueda terminar de explicar los puntos finales del curso en cuanto a la certificación y a los chicos que han aprobado el curso. A ver, denme un segundo mientras carga por ahí. Listo, ya estamos. Bien, entonces, como ya les adelantaba Carol, vamos a ver el día de hoy Ley de Protección al Consumidor de Servicios Financieros, ¿ok? Es la última sesión, así que por ahí les pido por favor que estén súper atentos para que por ahí también puedan hacer sus preguntas y poder resolver las dudas que ustedes puedan presentar. Me pueden hacer, si es que hay alguna duda respecto a la sesión 1 hasta la sesión 5, sin ningún problema la pueden hacer porque recordemos que hoy es la última clase para poder por ahí apoyarlos ante alguna consulta que puedan presentar, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los reclamos, que es uno de los primeros derechos que tenemos los consumidores financieros, pero también nosotros como clientes particulares de cualquier empresa o de cualquier negocio, ¿no? Podemos hacer un reclamo. Ahora, les voy a preguntar y por ahí me pueden responder por chat o me pueden responder por micro. ¿Qué entienden ustedes por reclamo? ¿Qué es un reclamo para ustedes? ¿Es un malestar? ¿Es una insatisfacción? De repente por ahí Una mala atención. una mala atención, ¿verdad? Puede ser también un reclamo, se puede convertir en un reclamo, ¿correcto? Muy bien, Diana. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser para ustedes un reclamo? ¿Qué entienden por la palabra reclamo? A ver, por ahí les voy a dar algunos segundos para que puedan armar sus ideas y me las puedan poner por el chat, ¿ya? Por ahí varios me han confirmado que se me escucha bien. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a responder a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué entendemos por la palabra reclamos? Por ahí me han dicho, Miss, es una mala atención. Sí, puede ser una mala atención también. Podemos quejarnos respecto a una mala atención. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un reclamo, chicos? Una insatisfacción al servicio, correcto, Yesenia. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿O cuándo ustedes podrían poner un reclamo, por ejemplo, ¿no? También para poder entender un poquito más el contexto de lo que ustedes entienden por reclamo. A ver, cuando no estamos de acuerdo con algo y hacemos saber nuestra opinión, correcto. Hola Carmen, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más es un reclamo? Aparte de una mala atención, aparte de una insatisfacción, aparte de cuando no estamos de acuerdo y queremos hacer mostrar por ahí lo que está pasando, ¿no? O que conozca la empresa cuál es nuestra opinión respecto a algo en específico. Buenas tardes, Betty. Bien, chicos, por ahí están recién ingresando, vamos a resolver la pregunta. Como tal, por ahí dio la respuesta correcta Yesenia, ¿no? Al igual que también Diana y también por ahí Alexis, ¿no? Es una insatisfacción ante algún servicio prestado o ante algún producto que yo he podido adquirir o ante alguna atención que yo he podido recibir respecto a alguna persona. Ahora, ¿ustedes creen que una queja y un reclamo es lo mismo o son dos cosas diferentes? ¿O cuándo es una queja y cuándo es un reclamo? ¿O una queja se puede convertir en un reclamo si es que son diferentes o es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una queja es lo mismo que un reclamo? ¿O son dos puntos muy, muy marcados y por ahí son distintos? ¿Qué opinamos, chicos? ¿Sí es que son diferentes o si es que es lo mismo, Dianita, por ahí para poder entenderte un poquito mejor? ¿Qué opinamos, chicos? ¿Es lo mismo? ¿Es otra cosa? A ver, queja es la expresión de insatisfacción por la atención recibida y reclamo está relacionado con la insatisfacción porque el producto o servicio adquirido no se prestó en las condiciones pactadas. Ok, sí, por ahí tenemos ya, Mirela nos ha dado una respuesta un poco más específica, ¿no? De hecho, sí, una queja y un reclamo son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una queja no necesariamente tiene que convertirse en un reclamo, porque yo puedo ir tal vez y reclamarle a alguna persona algo que tal vez me vendió y no funciona como debería, o no estoy contenta con algún servicio, con alguna atención, voy y pongo mi queja, ¿no? Me quejo verbalmente, ¿no? Ahora, si es que esa queja es bien atendida o si es que saben por ahí cómo abordarme como cliente, cómo explicarme, cómo apoyarme con alguna solución para mi problema, tranquilamente pasa solamente por una queja, pero no se llega a convertir a un reclamo, ¿ok? Un reclamo es cuando ya nosotros vamos a
ir, digamos que a un punto un poco más serio, ¿no? Vamos a ya a transmitir nuestra insatisfacción a través de un documento formal en un libro de reclamaciones o en el medio que la empresa nos pueda prestar para poder nosotros manifestar nuestro reclamo. Ahora, tengamos eso en cuenta. Quejas de insatisfacción, reclamo con una mala atención. Ambas son insatisfacciones. Tanto la queja como el reclamo, ambas son insatisfacciones. La diferencia está en que un reclamo no siempre, perdón, en que una queja no siempre se va a convertir en un reclamo, porque como les decía, la queja es manifestar cuál es mi fastidio, cuál es mi molestia, cuál es mi insatisfacción, pero si es que esa queja es bien atendida y me van a guiar y me van a ayudar, pues va a quedar solamente en una queja, ¿no? En una queja verbal. Sin embargo, un reclamo ya viene a ser algo formal, algo por escrito, ¿no? En el cual tiene un periodo de atención, en el cual pasa por un proceso, por una respuesta, se puede escalar un reclamo a un área administrativa, etcétera, ¿no? Mientras que una queja no, una queja simplemente es voy a manifestar cuál es mi malestar, cuál es mi insatisfacción, el reclamo es algo más formal, ¿ya? Ahora, acá tenemos la conceptualización para entenderlo un poquito mejor o para complementar lo que les acababa de explicar hace un momento. Entonces, ambos términos nacen de la disconformidad o como ustedes me han dicho muy bien por el chat, por la insatisfacción, ¿verdad? Por la disconformidad, por un mal servicio del cliente con un producto o con un servicio. Pero también puede ser con una persona, ¿no? Porque yo me puedo quejar por una mala atención que me han brindado, como por ahí me lo comentaba Diana. La queja es la expresión, es que yo exprese verbalmente la insatisfacción que yo he recibido, ¿no? O la mala atención. Y el reclamo ya está relacionado un poco más, como les comentaba, al tema ya formal, ¿no? A que yo pueda ingresar un reclamo de manera formal a través de un documento, el cual va a pasar por un proceso y un periodo de atención. Ahora, ¿qué es el libro de reclamaciones? Muchos de ustedes tal vez en algún momento han puesto algún reclamo, ¿no? Entonces, cuando ponemos un reclamo, ojo, no una queja, porque la queja es la expresión verbal. Cuando ponemos un reclamo nosotros ante cualquier empresa, sobre todo en el sistema financiero, debemos entender que como empresa, como banco, como financiera, como pyme, no podemos negarle a ningún cliente, ni pueden negarnos a nosotros como clientes nuestro derecho a poner un reclamo, a manifestar por escrito nuestra insatisfacción o nuestro malestar, ¿ok? Un acta donde se registra el reclamo del cliente, correcto, Esperanza, ¿no? Es un acta como tal, es un librito como un cuadernito, ¿no? En donde tiene ciertas partes que ahora les voy a explicar, en la que el cliente va a expresar por escrito su malestar, ¿ok? Varias veces no dan el libro de reclamaciones, correcto. Eso es muy real y por ahí es algo que es una muy mala práctica, porque si nosotros vamos y nos quejamos ante algún ente superior, como por ejemplo en Perú tenemos Indecopi, y manifestamos que no nos quieren brindar el libro de reclamaciones y por ello estamos yendo con Indecopi a poner nuestro reclamo, esa empresa va a estar supeditada a una sanción, va a estar supeditada a una multa, ¿no? O a una UIT, como ya lo conversábamos en las primeras clases, que son unidades impositivas tributarias, ¿no? Las cuales están cada una en 4.400. Entonces, ya lo habíamos conversado anteriormente. Entonces, si es que yo en negocio o yo banco me niego a brindarle a mi cliente el libro de reclamaciones, puedo estar supeditado a una sanción, ¿ok? Puedo estar supeditado como tal a una multa económica por sobrepasar el derecho que tiene mi consumidor, ¿ok? Entonces siempre es importante saber que el cliente tiene todo el derecho y yo estoy en la obligación de facilitarle a mi cliente el libro de reclamaciones. Ahora, por eso les decía las dos diferencias, ¿no? Entre la queja y el reclamo. Por eso, antes de que un cliente llegue a ponerte un reclamo, por lo general siempre empieza por una queja, porque te va a contar su malestar, porque te va a contar qué es lo que está pasando, qué es lo que le está fastidiando. Entonces, como personas que atendemos a clientes, en el caso de ustedes, cuando se certifiquen y puedan trabajar en alguna entidad, o ustedes también como clientes en algún momento tienen que entender que es antes de poner un reclamo, primero hay que llegar, hay que conversar, hay que manifestar nuestro malestar de manera verbal para ver qué solución nos pueden dar.
Si no estamos contentos con la solución o por ahí de repente no nos brindan la atención que nosotros necesitamos, pues ya procedemos a ingresar un reclamo de manera formal en un acta, como nos lo ponía Esperanza por el chat, ¿no? Entonces, hay que tenerlo bien marcado. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo atiendo bien esa queja o yo busco la manera de cómo ayudar a mi cliente, probablemente no me ponga un reclamo. Cuando un cliente pone un reclamo ante una entidad financiera o ante algún negocio, son indicativos negativos para los negocios, ¿no? Porque algo están haciendo mal para que el cliente llegue a ese punto de poner un reclamo. Ahora, no podemos negarlo, ya sabemos, un libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque estamos yendo o estamos sobrepasando un derecho de nuestros consumidores financieros. Entonces, eso no se puede hacer. Un cliente puede poner su reclamo en diferentes medios, que ahora lo vamos a conocer. Entonces, ¿qué es el libro de reclamaciones como tal para complementar lo que ya les estaba explicando? Es un instrumento que permite dejar constancia de la insatisfacción sobre un servicio recibido, ¿no? Es un instrumento, quiere decir que es algo físico que va a ayudarle al cliente para que pueda manifestar su insatisfacción. El libro de reclamaciones es una obligación de toda empresa. Es importante saber que ese recurso debe estar al alcance de todos los consumidores en cualquier momento, ¿ok? Yo no le puedo negar a mi cliente que ponga un reclamo. Yo como trabajador de una entidad financiera no puedo negarle a mi cliente que ponga un reclamo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos yendo sobre su derecho. Es importante saberlo para saber cómo podemos abordar una situación de esta manera, chicos. Ahora, ¿a través de qué medios o qué canales podemos utilizar para ingresar un reclamo? En el caso de nosotros, por ejemplo, como clientes, y ustedes me han dicho por ahí por el chat, Miss, pero en algún momento nos han negado el libro de reclamaciones. Pasa. Eso pasa si es que por ahí tal vez la persona no conoce sus derechos como consumidor, ¿no? No solamente como consumidor financiero, sino como consumidor en general. Entonces sí pasa. Ahora, si ellos no me van a otorgar a mí un libro de reclamaciones, un libro físico o un acta física, ¿a través de qué otros medios creen ustedes que podemos ingresar nosotros nuestros reclamos? A ver, ¿quién me puede comentar? Pero varias veces nos dan el libro de reclamaciones, aunque dicen que es virtual. Lo que pasa es que hay diferentes, ahí viene justo a la respuesta de la pregunta, hay diferentes tipos de libros de reclamaciones. Por ahí me ha dado Diana alguna respuesta. Puede ser virtual, ¿qué más? En el caso de que sea virtual, quiere decir que voy a poder ingresar a la página web de la empresa y voy a poder poner mi reclamo, ¿verdad? Me van a dar un número de caso, un número de seguimiento para saber en qué estado está mi reclamo. Ok, tenemos ya una respuesta que es el medio virtual o el medio a través de las páginas web. ¿A través de qué otro medio puedo poner yo mi reclamo? Por ejemplo, si queremos llamar o queremos poner un reclamo y no quiero ir de manera presencial y quiero hacerlo no en la página web, sino ¿dónde más lo puedo hacer? Correcto, Indecopy digamos que es la última instancia a la que tenemos que ir, ¿ya? Hay una página de reclamos, correcto, donde se puede coger la institución a la que se desea reclamar también. Pero ¿cómo más puedo hacer? Me falta una ahí para complementar la respuesta a las preguntas. ¿Cómo más puedo yo hacer, si es que no me quiero mover de mi casa y no quiero poner el reclamo de manera presencial y tampoco lo quiero hacer virtual porque quiero que me escuchen reclamando, quiero desfogarme como usualmente, correcto, Yesenia, por teléfono, ¿verdad? La gran mayoría de empresas formales y la gran mayoría de bancos o entidades financieras a las que nos estamos dedicando nosotros, o todas, sin excepción, las entidades financieras tienen sus canales para poder poner nuestros reclamos o para que los clientes puedan poner sus reclamos y nosotros como trabajadores podamos atenderlo. Uno de ellos es de manera presencial, ¿no? Como ya lo hemos visto. Otro es a través de una manera virtual, como ya por ahí ustedes me lo han comentado por chat. Y el otro es por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo presentamos un reclamo por teléfono? Pues debemos llamar, en este caso, al número de la central del banco, ¿no? Para poder poner un reclamo. Vamos a tener diferentes opciones. Hay que escuchar, obviamente, la que tenga que ver con la opción de reclamos para poder manifestar nuestra insatisfacción.
¿Cómo presentar un reclamo por teléfono? Debo comunicarme con la operadora que le brinda el servicio. ¿Cómo presentar un reclamo de forma presencial? Si tiene problemas con sus servicios, podría reclamar ante la empresa. Correcto, ante la empresa que le brinda el servicio. Por ahí nos ha complementado un poquito Mirela el tema de los canales cuando hay un reclamo en específico, ¿no? Si es que es por teléfono, pues hay que comunicarnos. Si es que es, por ejemplo, por nuestro servicio telefónico, por Movistar, o por Claro, por Entel, o Vitel, pues nos comunicamos con la operadora, ¿no? Y si queremos hacerlo presencial, pues en alguna de las agencias o en alguna de las oficinas hay que ir de manera presencial para poder poner nuestro reclamo. Ahora, el libro de reclamaciones, como ya hablábamos, es una obligación de toda empresa, ¿no? Entonces, todos los establecimientos tienen que tener una imagen que muestre que tienen a disposición del cliente un libro de reclamaciones. Vamos a centrarnos en los bancos, porque nosotros estamos hablando, o el curso trata sobre entidades del sistema financiero, ¿verdad? Que son bancos, financieras, ya todas las que ustedes conocen. Entonces, todos los bancos o todas las entidades que pertenecen al sistema financiero, en sus paredes tienen pegados un cartelito similar a este, que es el que está aquí en la foto. A ver, espérenme. No, acá está mismo. Entonces, que es similar a esto que está acá en la diapositiva, ¿no? Que dice libro de reclamaciones, tiene un librito, el cual está abierto, y acá nos dice, conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones, y acá hay que especificar si es físico, si es virtual o es telefónico. A tu disposición. Solicítalo para registrar una queja o un reclamo. Ahora, nosotros tenemos que saber que este documento o esta hojita tiene que estar pegada en una parte en donde sea visualmente fácil de poder identificar, donde los clientes puedan saber y puedan decir, ok, si tengo un reclamo, tengo una insatisfacción o un problema y no me dan respuesta o no me dan tal vez la atención necesaria o requerida, pues yo sé que esta institución o esta entidad me puede dar su libro de reclamaciones para poder presentar mi reclamo, ¿ok? Ahora, el libro de reclamaciones hay que solicitarlo en este caso a la empresa con la que estamos teniendo el problema. Por eso les decía que Indecopy tiene que ser la última opción, porque Indecopy es una manera de escalar mi reclamo. ¿Yo puedo ir a Indecopy de frente? Sí, sí lo puedo hacer, pero todo tiene un orden, como todo en la vida, tiene un orden. Como en los trabajos hay jerarquías, igual en los reclamos hay un orden para que puedan ser atendidos, ¿ok? Entonces, si tengo un problema con el Banco Continental, con el Banco Scotiabank, pues mi reclamo no lo voy a ir a poner directamente a Indecopy, ¿ok? Tengo que primero ponerlo ante la entidad financiera. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Indecopy, Indecopy te va a decir, primero ve y pon tu reclamo con ellos, y hay que esperar a ver qué solución te pueden brindar. Si no estás conforme, recién nosotros empezamos a intervenir en caso no estés conforme con la respuesta que la entidad te ha brindado con tu reclamo. De lo contrario, no podemos por ahora atenderte, más que asesorarte de repente. Entonces, ese es el orden. Primero ponemos nuestro reclamo con la entidad, en este caso con BCP, con Scotiabank, con BBVA, con Interbank, y lo podemos hacer de manera presencial, ingresando nuestro reclamo de manera manual, lo podemos hacer de manera telefónica o de manera virtual a través de una página web, ¿no? Ahora, dentro de los bancos se manejan dos tipos de libros de reclamaciones, independientemente del virtual. Si es que ellos me dicen, no es que no tengo sistema de repente para ingresarte el reclamo, ¿no? Porque ahora ya nada es manual, ahora todo lo ingresan en una computadora, en un sistema. Entonces, te pueden decir, no, es que no tengo sistema. Ok, listo. Todos los bancos, sin excepción, por ley, deben tener un libro de reclamaciones de respaldo. ¿Para qué? Porque cuando no haya sistema, los clientes o los trabajadores puedan asistir ante el libro de reclamaciones de respaldo para que el cliente pueda ingresar ahí recién de manera manual. De lo contrario, se ingresa de manera digital, ¿ya? Ahora, si es físico, se deberá contar con 3 hojas desplegables. Ahora les voy a enseñar una foto. Y deben ser autocopiativas debidamente numeradas. Deberás incluir los datos de contacto de la empresa, en este caso del banco, y también los datos del cliente. Una breve explicación de la queja o del reclamo, entre otros requerimientos. ¿Por qué entre otros requerimientos?
Porque si yo manifiesto cuál es mi problema con la entidad, tengo que también que poner qué es lo que estoy pidiendo como solución ante mi problema, ¿ok? Si de repente yo estoy reclamando que me están haciendo un cobro innecesario, pues lo que estoy pidiendo como solución es que me hagan la devolución de ese cobro que me han hecho en mi tarjeta de repente, ¿ok? Ahora, si es virtual, el proveedor deberá poner, o en este caso el banco, poner a disposición del cliente una plataforma virtual con personal capacitado para el ingreso de la queja o reclamo. Cuando trabajamos en una entidad financiera, independientemente del nivel que fuese, banco, caja o lo que sea, cada uno de los trabajadores debemos estar capacitados para poder ingresarle un reclamo a un cliente o para poder guiar a un cliente en cómo ingresar un reclamo, ¿ok? No hay respuesta válida cuando viene un cliente a poner un reclamo y le digamos, vaya con mi jefe o vaya con la siguiente ventanilla o vaya a plataforma, no, porque cada uno de los trabajadores tiene que estar en la capacidad de poder manejar una situación como un reclamo o como una queja, y tiene que tener la capacidad para poder ingresar también un reclamo de manera virtual de un cliente, ¿ok? Ahora, esto es el libro como tal de reclamaciones, ¿ok? Tiene 3 hojas. Ustedes pueden ver ahí, tiene, tiene 3 hojas. Una hoja por ahí es blanca, una es media verdecita y la otra es rosada, ¿no? Este libro tiene 3 hojas. ¿Por qué? Porque una queda con el cliente, ¿no? Cuando por ahí vayamos de repente a un negocio pequeño y no tienen pues un sistema para ingresar un reclamo, que es totalmente válido, tenemos el libro de reclamaciones manual, ¿no? Pero si vamos a un banco puede ser virtual. Si no hay sistema, pues está el libro donde respaldo para poder ingresar nuestro reclamo. Ahora, dentro de las 3 hojas que llenamos, que como les comentaba, va a ir el nombre de la empresa, va a ir el nombre del cliente, va a ir lo que el cliente está manifestando en su reclamo y cuál es la posible solución que el cliente manifiesta por su reclamo, ¿ok? Uno de ellos, en una hoja, es la copia para el cliente. La segunda copia queda para el banco o para el negocio, si es que es un negocio pequeño. Y la tercera copia va a quedar para Indecopy. No quiere decir que el banco se va a ir hasta Indecopy a decirle a Indecopy, toma, te doy tu hojita porque esta hoja te corresponde porque la cliente Daniela Segarra ha ido a ponerme un reclamo. No es así. Si en algún momento Daniela Segarra escala su reclamo ante Indecopy porque de repente no está conforme con la respuesta que yo le he dado, Indecopy tiene toda la potestad de ir a mi entidad, de ir a mi banco o de ir a la entidad financiera a solicitar la hoja para corroborar que el banco está cumpliendo con el procedimiento de haber ingresado el reclamo de manera manual también, ¿ok? Ahora, si llega alguna supervisión también de Indecopy, que también lo pueden hacer, o alguna supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, también tienen que tener un registro de todos los reclamos que se han ingresado, ya sea virtual, porque si es virtual se imprime, y si es que es manual, pues se queda una hoja con nosotros para Indecopy, una hoja como banco para nosotros, y la otra se le entrega al cliente, ¿ok? Si es que es virtual, también se imprimen 3 hojas, una para el cliente, una para Indecopy y una para el banco que queda como archivo. Hasta ahí quisiera saber, por favor, si es que está todo claro o hay alguna consulta de repente o algo que quisieran compartir, por favor, antes de continuar. ¿Me avisan, por favor? Gracias, Carmen. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Diana. En un segundo voy a conectar la compu porque estoy con la batería baja. Gracias. Chicos, ¿todo bien entonces? Los demás, por favor, no hay ninguna consulta, no hay nada que por ahí deseen saber, tal vez. Listo, ya está. Gracias, Alexis. Bien, entonces vamos a continuar. En cuanto al plazo, ¿cuántos días creen ustedes que se debe tener como plazo para poder atender un reclamo? ¿Cuántos días creen ustedes que tiene un banco o cualquier entidad? Porque el plazo es a nivel general, desde el negocio más chiquito hasta el negocio más grande, todos tienen el mismo plazo. ¿Cuántos días creen ustedes que un negocio tiene como plazo para poder dar respuesta a un reclamo? Por ahí me ponen 7 días hábiles, 7 días, ¿qué más? Por ahí apostémosle un poquito más. ¿Cuántos días creen? ¿30 días? 15 días hábiles, un mes, 30 días calendario. Ok, a ver, vamos a ver.
Tenemos como plazo todos los negocios 30 días calendarios, ¿ok? ¿Qué quiere decir 30 días calendarios? ¿Quién me puede dar la respuesta? Porque hay hábiles y calendarios. ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Qué quiere decir 30 días calendarios? A ver, chicos. Laborables y no laborables, menos sábado y domingo. A ver, cuando incluye, correcto, incluye sábados, laborables y no laborables. Muy bien. 30 días calendarios quiere decir que incluye feriados, incluye domingos, incluye sábados, es todo el mes completo. Ahora, recordemos que a veces hay meses que tienen 30 y 31. El plazo solamente es 30 días calendarios, incluyendo sábados, domingos y feriados, ¿ok? Cuando ustedes lean la palabra hábiles, quiere decir que solamente incluye pues los días laborables, no de lunes a sábado, menos domingo, ni días feriados. Cuando es calendario es todo el mes completo, pero hablamos de 30 días, correcto, todo cuenta, muy bien, Carmen. Entonces, ¿qué ocurre si el banco no responde nuestro reclamo en ese plazo de 30 días? Pues si el banco no nos da respuesta, automáticamente ahí nosotros ya podemos ir también a elevar nuestro reclamo ante Indecopi, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya le dimos el plazo necesario al banco para que pueda darme una respuesta. Ahora, ¿es el plazo estimado? ¿Pueden ampliar la fecha? Sí, correcto, Adis, pueden ampliar la fecha, sí. Cuando es un caso un poco muy complejo, los bancos piden ampliaciones y porque también está estimado bajo ley que pueden pedir ampliaciones y puede excederse de los 30 días, ¿no? Cuando son casitos un poco complejos. Ahora, ¿qué pasa si es que el banco, como les digo, no me da respuesta? Pues ahí ya recién voy a Indecopi. ¿Por qué? Porque ya le di el plazo. Ahora, no siempre los reclamos, no porque me dice que son 30 días, yo tengo que esperar, o el banco tiene que darme respuesta obligatoriamente en 30 días, ¿no? Eso va a depender de cuánta eficiencia tenga el banco para poder responderme mi reclamo, porque por lo general por lo general los días en que te responden un reclamo pueden ser 7 días, pueden ser 10 días, pueden ser 15, pueden ser 20, pero tienen hasta 30 días, salvo excepciones que pueden solicitar ampliaciones de fecha, ¿ok? Pero por lo general, el tiempo es menos en que te van a responder tu reclamo, porque va a depender mucho también del tipo de casuística, ¿no? De la complejidad del reclamo que haya ingresado el cliente. Ahora, si es que el banco no responde mi reclamo y ya yo voy a ir a Indecopi, pues ahí, como les comentaba, entran a tallar las sanciones, ¿no? Si no me da una respuesta, ahora hay diferentes tipos de sanciones, que son sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. ¿Por qué demoran tanto en responder? Depende mucho del área de reclamos que tenga el banco, ¿no? Con cuánto personal tengan, depende mucho también por ahí la eficiencia con la que ellos mismos trabajen y también depende de la complejidad del reclamo que hayas ingresado, ¿no? Dependen por lo general de esos tres factores. Ahora, si el banco no me da respuesta en esos días y ya entra a tallar Indecopi los va a multar porque está fuera del plazo, ¿no? Ahora, ¿cuántos son esas multas? Pues si es una falta muy leve, son 50 UITs. Si es que es una falta grave, son 150 UITs. Y si es que es una falta muy grave, son hasta 450 UIT. ¿Ok? Ahora, como ya les comentaba, ustedes multiplican el monto de la UIT, que es 4.000 y tantos, por ejemplo, por 150, pues sale una cantidad excesivamente grande, ¿no? Que son cantidades que los bancos tienen que sí o sí pagar, ¿no? Suelen pasar muchos reclamos en los que a veces los bancos no los atienden como debería o los dejan pasar y a veces son sancionados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por favor, también eso cuando trabajemos en algún banco, en alguna entidad financiera, estar pendiente, ¿no? Sobre todo si son reclamos que hemos ingresado nosotros, estar pendiente si es que el área correspondiente ya le dio respuesta al reclamo que ingresó mi cliente. En algunos casos nos van a pedir
ingresar nuestro descargo, porque de repente el reclamo el cliente lo puso directamente conmigo o lo puso directamente porque el problema lo tuvo por una mala atención conmigo. Entonces, si es que fue así, pues el banco te va a pedir que hagas tu descargo para ver si el reclamo procede o si el reclamo no procede. Por eso es importante trabajar bajo los procedimientos que tienen los bancos y bajo el protocolo que tiene cada entidad financiera. ¿Okay? Cuando ustedes trabajan en un banco, una entidad financiera, lo único que los va a proteger es su procedimiento, porque el procedimiento es lo que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cada entidad maneja un procedimiento diferente, pero como les digo, lo único que los va a proteger es que ustedes trabajen siempre bajo su procedimiento, que eso se lo van a tener que aprender desde la A hasta la Z, ¿ok? 4.950, correcto. Ese es el importe actual de la UIT. Creo que les dije al inicio 4.400, que fue el importe anterior, pero sí, lo acabo de buscar y es 4.000 también 950 como nos pone ADIS, el cual si lo multiplican, como les digo, por 50 o por 150 o por 450, son cantidades excesivamente grandes, ¿no? Que suelen pagar las empresas porque son multadas por diferentes factores. Ahora, ¿cuáles son los reclamos más realizados o cuáles son los reclamos más comunes en un banco? Y les pregunto a ustedes, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado, voy a apagar mi micro un segundo. Ya. Por ahí hemos escuchado en las noticias, hemos escuchado en amigos, en familiares o de repente en casos muy particulares que nos han pasado a nosotros. ¿Cuáles son los reclamos más conocidos que creen ustedes que existen en las entidades del sistema financiero? ¿Cuáles creen que son los reclamos más comunes que pueden haber? A ver, ¿qué me pueden decir? Mala atención, correcto. Eso es un reclamo súper común también, ¿no? Muy bien, Adis. ¿Qué más, chicos? ¿Por qué más creen? Una mala transacción, ¿verdad? También puede ser un reclamo. ¿Qué más? ¿Qué más creen que? El cobro de membresía, si es que está estipulado en tu contrato, caballero nomás. Error en ATM también, cuando a veces los cajeros vamos a hacer un retiro y no nos dispensa o no nos entrega el dinero, pero sin embargo sacamos una consulta de saldo y vemos que sí nos ha descontado, hay que poner un reclamo, ¿no? Entonces también son errores muy comunes. En cuanto al cobro de la membresía, como por ahí lo decía Melanie, y yo les decía, si es que está estipulado en tu contrato, caballero nomás, sí, ¿no? Porque si es que en tu contrato te dicen de que anualmente o semestralmente o mensualmente o de acuerdo a cómo se prorratee la membresía, la vas a pagar cada cierto tiempo, es tal cual, ¿no? Hay que pagarla. Por lo general, las tarjetas de crédito están supeditadas a membresías que tienen que ser pagadas, ¿no? Son exoneradas siempre y cuando existe un monto en específico de transacción mensual para que te puedan exonerar el cobro de la membresía. De lo contrario, hay que pagarla, ¿no? Operaciones fraudulentas, muy bien, cuando cobran de más por una compra que no se hizo, exacto, ¿no? También son de las fallas más comunes que pueden haber, por lo que los clientes suelen poner sus reclamos. Vamos a ver. Acá tenemos, denme un segundo, por favor, rapidito. Voy a encender la luz porque estoy medio oscuras. Ya está. Acá tenemos, por ejemplo, operaciones no reconocidas, ¿no? Por ahí me decían cuando hacen compras que nosotros no hicimos, ¿no? Que son las operaciones no reconocidas. Suele pasar muchísimo, ¿no? Que va muy de la mano con las operaciones fraudulentas que nos ponía Adis. Entonces, es uno de los reclamos más comunes y que casi a diario o semanalmente se suelen hacer porque hay muchas estafas virtuales, porque los clientes a veces hacen compras en páginas no oficiales o en páginas adulteradas, o, no sé, o ponen, entran a Google y ponen el nombre de la empresa y por ahí eligen cualquiera sin fijarse tal vez en la interfaz de la página para poder estar seguros si es que es una página oficial o no del negocio, ¿no? Suele pasar muchísimo. O cuando por ahí tienes activas tus compras por internet, o activas tus compras en el extranjero también, y por ahí a veces hay tantas mafias que se dedican a clonar tarjetas que suelen hacerte compras, ¿no? Yo les cuento algo muy particular. A una persona muy cercana a mí le hicieron una compra por 1.900 soles
y por $4.500. La suma total era $4.500 en compras pequeñas, que eran compras en tiendas de Estados Unidos, y las compras en soles eran compras hechas acá en el Perú. Pero eran todas compras hechas a través de páginas web. Eran compras en los metros de Estados Unidos, me refiero a metros, al transporte, a pasajes en metro, eran compras en tiendas deportivas, en tienda de ropa, en diferentes tiendas, pero todo era virtual, las compras que les habían hecho. Entonces, esta persona, me acuerdo cuando nos contó el caso, y también trabaja en una empresa del sector financiero, y conversábamos y veíamos cómo podíamos ver la manera de cómo solucionarlo, porque fue con el Interbank, el nombre del banco sí les puedo decir. Recuerdo que fue a poner su primer reclamo, en el cual él indicaba de que no reconocía las operaciones, que no las había hecho él, que él tenía cómo demostrar que no había salido del país como para poder hacer las compras fuera, que efectivamente tenía sus compras habilitadas por internet y también sus compras habilitadas en el extranjero, porque nunca las deshabilitó. Pero cuando el banco le otorgó la primera respuesta, porque luego se escaló este reclamo, el banco le dijo de que no podía hacerse responsable por compras no reconocidas por el cliente, porque era responsabilidad del cliente haber tenido restringidas las compras por internet y las compras restringidas en el extranjero también, ¿no? ¿Por qué? Porque existen diferentes mafias que a veces se dedican a intentar clonar las tarjetas. Ahora, esa fue la primera respuesta. Recuerdo que llegó esta persona y nos comentó la respuesta, y con el área de seguridad de la información del banco conversábamos, que es otro banco, otra entidad financiera, para ver cómo podíamos asesorarlo, cómo poder apoyarlo. El error, ¿de quién creen que fue? ¿De la persona por no haber bloqueado sus compras por internet y sus compras en el extranjero? ¿O creen que es un error de seguridad del banco? ¿Qué me pueden decir? Y se los comento por si por ahí en algún momento les pasa. ¿Qué creen ustedes? ¿El error fue del banco porque habían vulnerado su sistema de seguridad, o el del cliente? Por aquí me dice Cristal del banco. ¿Qué más, chicos? ¿Qué creen ustedes? Si les pasa en algún momento a ustedes, ¿sería error de ustedes o error del banco? ¿Qué creen? ¿Qué opinamos? Cada compra el banco tiene ¿cómo se llama? Que hacerte saber, o sea, tiene que mandar tu mensaje. Siempre pasa. Exacto, muy bien, Karim. De hecho, el error fue del banco, ¿no? Si bien es cierto, el banco le quiso lanzar la pelota a esta persona fue y puso un segundo reclamo. Cuando nosotros ingresamos un segundo reclamo, se llama reconsideración, ¿ok? Ya no se llama reclamo, se llama reconsideración. Entonces, cuando ingresó la reconsideración en el banco le volvió a responder lo mismo, pero él en la reconsideración manifestaba, porque ya había ido asesorado por lo que habíamos conversado también con otras personas, y le dijimos que manifieste en el reclamo que el error no fue de él, porque él como cliente puede tener activas sus compras por internet en el momento que él desee, porque él puede hacer las compras cuando él quiera, en el momento que él quiera. Ahora, el error, él indicó muy bien eso en el reclamo, que fue de la entidad financiera, porque no es culpa de él como cliente que le hayan vulnerado su sistema de seguridad al banco. Que las mafias sepan cómo vulnerarle el sistema de seguridad al banco, y que el banco no garantice la seguridad de su dinero a los clientes. Entonces, el banco igual respondió por ahí como que entre dándole no la razón, pero no dijo que le iba a devolver el efectivo, o sea, que le iba a hacer la devolución a la tarjeta de crédito. A ver, del cliente, porque al momento de realizar retiros, pagos o transferencias se notifican por correo. Pero esa responsabilidad es del banco. ¿Por qué? Porque el banco es quien te notifica. Por ejemplo, si a mí me hacen una compra de un monto elevado en mi tarjeta de crédito, a mí me llega un mensaje, y el mensaje me indica si yo reconozco o no reconozco la transacción que he realizado en ese momento, ¿no? O me llega un correo. De cualquier tarjeta que yo tenga, me llegan mensajes. Correcto, los mensajes que nos envían. Se supone que por algo, exacto, se supone que por algo hay una seguridad en el banco, ¿no? Ahora, el cliente o esta persona escaló su reclamo ante Indecopi, ¿ok? Escaló el reclamo porque ya teníamos 2 respuestas negativas y le dijimos, ¿sabes qué?
escala tu reclamo ante Indecopi. Indecopi te va a asesorar inclusive mucho mejor que nosotros y vamos a ver qué respuesta nos dan. Recuerdo que Indecopi lo llamó, lo contactó con un asesor. Indecopi puso un reclamo directamente a nombre de Indecopi por el cliente y el banco a la semana y media, más o menos, casi 10 días, respondió indicando que en este caso iban a hacer la verificación con Visa para ver qué había pasado, ¿no? Que en el lapso de 30 días más le iban a dar una respuesta. No pasaron ni 10 días más y nuevamente ya teníamos una respuesta positiva, en que el banco se iba a hacer responsable por el dinero que le habían hurtado de la tarjeta de crédito a esta persona, ¿no? Porque él tenía cómo demostrar que no había salido del país, que él no había hecho sus compras, que le habían vulnerado la seguridad al banco. Ahora, también es parte de suerte, ¿no? Porque muchas personas que pasan lo mismo no les dan esa respuesta positiva. Tal vez influyó muchísimo que esta persona también trabaje en una entidad financiera, ¿no? Porque hay muchas personas a los que les pasa lo mismo, que los bancos no se hacen responsables. Y es también muchas veces porque los clientes no saben cómo actuar ante estos casos, ¿no? Se supone que por algo hay seguridad, si no, correcto, si no lo sancionan al banco. Y porque también eran montos pequeños, ¿no? No eran montos también tan grandes, porque hay casos en los que les roban 100.000 soles, 100.000 dólares a los clientes, o montos mucho más grandes, ¿no? Pero en este caso, pues sí había cómo sustentar que se había vulnerado la seguridad del banco, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de las operaciones no reconocidas por la cual los clientes suelen poner reclamos. A mí me han llegado un montón de clientes a poner reclamos porque les han hecho compras por internet, pero porque han hecho a través de la plataforma de Netflix, ¿no? Porque han pagado suscripciones con sus tarjetas de crédito de Netflix o de HBO. La gran mayoría es de Netflix, las que han pasado por mis manos. Entonces, en esos casos, se entiende, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la entidad financiera, recuerdo mucho que sí, la primera respuesta que te va a dar es no, es responsabilidad tuya por no haber bloqueado tus cuentas o tus compras por internet. Si el cliente sabe cómo manejar la situación, va a pedir la devolución y lo va a conseguir, como en muchos casos ha pasado, ¿no? Por eso, si por ahí les pasa a ustedes, sepan que lo que siempre tienen que buscar es la devolución, ¿no? Siempre y cuando ustedes tengan cómo demostrar. De lo contrario, no se queden con la primera opción o con la primera respuesta que les da el banco. Y cuando trabajemos nosotros en una entidad financiera, no podemos ser juez y parte, ¿no? Tenemos que obviamente sustentar y responder y argumentar de acuerdo a la respuesta que pueda darle el banco al cliente. No podemos estar 50 a través del cliente y 50 a través del banco, ¿no? Sino somos nosotros como tal la voz del banco, la voz de la entidad financiera, lastimosamente, en estas situaciones. Ahora, otro de los puntos que también son muy reclamados son los cambios o modificaciones en los contratos, ¿no? A veces pasa que te bajan las tasas de interés de las cuentas de ahorro y no te avisan. A veces pasa que te suben las tasas de interés de los créditos y también los bancos no te avisan o no te notificaron. Y cuando pasa esto, te deben notificar con una carta que te debe llegar a tu domicilio, tienes que firmarla para que el banco adjunte esa carta a su archivo. Entonces, también es uno de los puntos por los cuales suelen haber muchos reclamos, sobre todo cuando hay variación en los tarifarios en las cuentas de plazos fijos, que son comunes que hayan variaciones, suelen haber varios reclamos por estos puntos. Luego tenemos los métodos abusivos de cobranza. Y hace varias clases yo les preguntaba, ¿no? ¿Ustedes creen que sea correcto que el banco vaya y te cobre por una deuda y te pegue papeles en tu puerta o vaya y le diga a tu vecina porque no te encontró en tu casa, oye, ¿sabes qué, vecina? Dile a tu vecina que he venido a verla porque me está debiendo y quiero que me pague, ¿no? Que por favor se acerque al banco a pagar. Entonces, esos son métodos abusivos de cobranza, son métodos no correctos, son métodos que no son legalmente utilizados para poder hacer una cobranza ante un cliente, ¿no? Porque por algo, si es que no encuentras al cliente, pues hay un correo electrónico, hay un teléfono, y si no, ya pasa pues a una cobranza coactiva, a un proceso judicial, ¿no? A una cobranza legal de repente. Pero esas técnicas o esos métodos en las cuales
te cobran de esa manera en la que te pegan papeles. Y por acá también les comparto algo que recuerdo que fue conocido y salió inclusive en las redes sociales, y por ahí los chicos de Perú que estén presentes recuerdan o lo hayan visto. Hubo una entidad muy conocida, que no les voy a decir el nombre, pero los grabaron, ¿por qué? Porque fueron con su casaca de la entidad financiera, fueron 10 analistas o 10 asesores en moto a hacer su cobranza, a hacer su barrida de mora, como se les conoce, y fueron a ver a un solo cliente a una casa, los 10, ¿ok? Ahora, que vayan tantas personas ya es una manera de intimidar al cliente. Segundo, fueron todos y cada uno de los 10 con su casaca, y en la casaca estaba el logo y el nombre de la empresa. Uno de ellos llevaba un megáfono. Sí saben que es un megáfono, ¿verdad? En el cual es algo para poder hablar, que tiene un poco más de sonido y todo. Ok, gracias. Entonces, fueron con un megáfono a gritarle al cliente que tenía que pagar la deuda. En ningún momento ellos decían de qué banco eran, pero le gritaban al cliente: paga moroso, paga tramposo, nos estás debiendo, ya tú sabes de qué entidad venimos, entonces no te hagas el loco, te venimos cobrando todos los días y nos dices que ya vas a pagar y no hay cuándo te acerques. ¿Qué hicieron los vecinos? Los vecinos grabaron desde sus ventanas lo que estaba pasando, lo subieron a redes sociales, y esta entidad fue sancionada porque es una falta grave lo que había pasado. Y recuerden que cuando es una falta grave son 150 UITs, ¿ok? Entonces, el cliente obtuvo el video y con el video se fue hasta Indecopi. Primero fue el banco a poner su reclamo, se fue hasta Indecopi a poner su reclamo también, y Indecopi lo sancionó, ¿ok? ¿Qué sería después? Ya no lo sé, si es que el cliente llegó a pagar su deuda o no. Lo más probable es que el cliente no haya pagado la deuda, pero a lo que voy es que son métodos de cobranza que no se deben permitir como cliente. Pasa muchísimo, ¿por qué? Porque los clientes no conocen sus derechos. Entonces, si es que en algún momento ustedes también trabajan en crédito, sepan que son métodos que no deben utilizar para hacer cobranzas, porque los pueden grabar y pueden estar supeditados a sanciones. Karin, ¿te escuchamos? Profesor, disculpe, por ejemplo, a mí me pasó en la época de COVID, yo tenía una deuda que se pagaba solamente en 6 meses, creo. Que tanto fue del banco Ripley y la tarjeta O. Pues Ajá. resulta, como en esos meses estaba prohibido de salir, inclusive que el banco nos iba que supuestamente iba a ser considerable, ¿no? Y cuando yo fui, pasado el mes, o sea, resulta que como yo no me he acercado, no, pero yo sí me he acercado incluso, pero no había atención en algunos bancos, porque solamente una persona, o sea, poco nomás iban a trabajar al banco. Entonces yo, como yo dije, bueno, como estamos en la era de COVID y todo, ¿no? Quizás el banco va a ser considerable, ¿no? Yo fui después del mes y resulta que como yo supuestamente no me he acercado, pero yo sí tenía ahí los tickets que yo inclusive había llamado por teléfono y todo y no me contestaba. Eh, en fin, yo quería ver, ¿no? Para ponerme al día, para ver en cuánto se acumulado mis cotas, ¿no? Pero resulta que mis cotas lo habían refinanciado, o sea, sin mi autorización al año o al año y medio, no sé. Y ya, ajá, en tanto en los dos casos, y obviamente el interés y más, o sea, más interés me sale, o sea, el doble, ¿no? Porque yo supuestamente ya iba a terminar, ¿no? Pero lo que voy es, lo que no me gustó es que ellos sí pueden ampliar, pero no pueden recortar los meses. O sea, si yo quería hacer una financiación, pues justa, ¿no? O sea, que sea 6 meses, o sea, por más que yo ya haya terminado mis 2 meses que restaba, o 3 meses, yo quería acortar y no ir a 2 años, a 3 años. Entonces, eso es lo que no me gustó. Y he mandado un montón de solicitudes, están para ambas tarjetas y no accedieron. Entonces, la única solución ellos que me dieron es pagar el consejo de capital y ya no, o sea, solamente capital para que ya no va pues a cuotas, ¿no? Claro. Pues y yo ya no quise andar encima que estaba en otros asuntos, no quería ir a Indecopi ni nada, porque quizás no sé, era alargar y tal vez que no saben nada favorable, ¿no? Pues la única solución era pagar para no dar gusto al banco, pues pagar el capital, ¿no? El capital
así ya muere todas las cuotas. Exacto. Sí, de hecho, fue una opción que se brindó en pandemia, pero si es que te han hecho una refinanciación sin tu autorización, sí podías poner tu reclamo, ¿no? Igual como tú dices, por ahí la mejor solución que has podido darle es pagar capital, o sea, que te hayan dado la solución de pagar capital y te puedan exonerar los intereses, pero no se puede hacer una refinanciación sin la autorización del cliente. Lo que se puede hacer, salvo catástrofe o salvo pandemia, es la reprogramación sin autorización del cliente. Eso sí se puede hacer. En catástrofes, como por ejemplo un fenómeno del niño y que afecte a gran zona del país, y por ahí pase eso, como pasó en Perú hace algunos 5 o 6 años, el fenómeno del niño costero, un terremoto de repente, hay un sismo, correcto, ahí se puede dar, ¿no? Te pueden hacer una reprogramación sin tu autorización, pero no quiere decir que porque tú no has dado tu autorización, te tienes que ver obligado a quedarte con esa reprogramación. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Karim, te incrementan los meses, porque no es que te van a reducir los meses, ¿no? Sino te van a incrementar los meses y obviamente la cuota va a ser tal vez un poquito menos porque vas a pagar en más meses, pero el interés es más. Ahora, pero como les comento, no quiere decir que tu cliente tienes que quedarte con la reprogramación que el banco te ha hecho, porque si no te conviene, tú puedes pedir la reversión de esa reprogramación. Ahora, muchos clientes... Sí, lo intenté, pero lo han negado. Yo intenté, lo han negado, o sea, de miles de formas. Inclusive me dijo, vete en Decopy si quieres. Entonces la única solución fue esa. Entonces, y lo que me da pena es que quizás yo podría solucionar eso y me da pena lo demás. O sea, las demás personas se habrán quedado con ese, con Sí. con ese financiamiento, ¿no? Pasa mucho porque, como te digo, o sea, a veces los bancos pasan sobre los derechos de los consumidores porque a veces los consumidores no conocen como tal cómo se pueden defender, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo conozco también de primera mano por lo que les he contado que tengo experiencia en banca y finanzas y en entidades del sistema financiero y lastimosamente los bancos nunca van a querer perder, ¿no? Al banco le va a convenir por más en pérdida que puedas estar, incrementarte el plazo bajo la política o bajo el maquillaje de decirte, pero vas a pagar menos en más plazo, pero en ese más plazo estás pagando más plata. Como a mí no me gusta el chantaje, lo eliminé con todo Ripley, toda la tarjeta. Mejor, ¿no? Si no estás contento con un servicio, lo mejor es salirte de ahí, anular y pues, y no, ya sabes que esa entidad probablemente no trabaja bajo un perfil ético, ¿no? Porque te están perjudicando. Ahora, es muy diferente cuando el cliente no tiene cómo sustentar y que sí puede asumir la deuda. Si el cliente no tiene cómo sustentar que pueda asumir la deuda, porque yo te puedo decir, no, pero quiero en menos plazo, te puedo pagar, ok, pero banco te va a pedir susténtame para anularte o revertirte esa reprogramación, ¿no? Porque de lo contrario, a mí nada me garantiza que tú pagues una cuota muy grande y no me puedas pagar al final del mes, porque va a llegar al final del mes y yo banco voy a cerrar con mora y con grandes cantidades de deuda. Entonces, por eso es que se hacen, pero de que se pueden revertir, siempre y cuando también hay que poder sustentar cómo podemos asumir esa deuda. De lo contrario, se puede hacer lo que Karim hizo, que por lo general es la última opción, ¿no? Cuando ya se negocia, pero ya pasas por un proceso tal vez de cobranza o un proceso tal vez judicial, tal vez con el banco, ¿no? Y te reducen los intereses y pagas solamente el capital de la deuda, que por lo general te perjudica un poquito en tu calificación financiera, pero al menos pues ya te libraste de pagarle los intereses que el banco te quería cobrar, ¿no? Que a veces, muchas veces no son justos, ¿no? Pero por ahí tenemos ejemplos de aquellas cobranzas o aquellos métodos que no deberían ser utilizados, por los cuales sí corresponde poner un reclamo. Luego tenemos algo que por ahí ustedes me contaban por el chat, ¿no? Los problemas con los cajeros, que a veces retiramos dinero y no nos da el efectivo completo, ¿no? No nos dispensa la plata, pero sí nos debita de nuestro estado de cuenta. Entonces, cuando pasa eso, hay que poner un reclamo. No es que tenga que poner un reclamo simplemente porque estoy molesta porque no me mandó mi plata. No, hay que poner un reclamo porque es el proceso correcto para que la entidad pueda hacer la verificación y me pueda devolver mi dinero, ¿ok? Eso sí, Miss, ¿qué pasa con las deudas fantasmas? Si por ahí, Crystal, me das un poquito más de contexto para entenderte con las deudas fantasmas, ¿a qué te refieres con eso? Para poder explicarlo, ¿ya? Ahora, pasa mucho, como les comentaba, eso, y hay que poner un reclamo para que el banco pueda
verificar y nos pueda hacer la devolución de nuestro dinero, ¿no? A mí me ha pasado que he ido a hacer un retiro, por ejemplo, perdón, un depósito al Continental, al BBVA, y he puesto mis billetes en el cajero y cuando me ha hecho el conteo y me ha entregado mi voucher, me ha hecho un conteo de 800 soles menos. Entonces, ¿qué pasó? Pues tengo que ir a plataforma, a reclamar, a poner mi reclamo para que me puedan hacer la revisión. Luego me imagino que ellos harán alguna verificación, porque por lo general en los bancos no abastecen ellos los cajeros, sino lo hace Proseguro, lo hace Hermes, mientras que hay entidades como las cajas financieras que sí nos tocaba hacer el abastecimiento de manera manual. Entonces, cuando pasa eso, hay que ir y contar la plata de manera manual o verificar por sistema cuánto sobra o cuánto tiene de saldo y ver con el efectivo si cuadra o no cuadra e identificar la operación de la que proviene, ¿no? A mí, por ejemplo, me dieron respuesta en 7 días y me hicieron la devolución a mi cuenta. A mí me pasó en una clase pasada, estuve contando. A ver, por ahí si me das por ejemplo, en Movistar en tiempo de pandemia no cancelé solo 100 soles. Ajá, el arqueo de ATM, ¿no? Que se realiza, que es un chambón, es un trabajazo hacer los arqueos de ATM. A ver, en tiempo de pandemia no cancelé. A ver, si por ahí, Cristal, lo que te entiendo es que no cancelaste en pandemia 100 soles, pero no era tu deuda, o sea, porque me dices que es una deuda fantasma, o sea, no era tu deuda, pero aparecía tu nombre o algo así. O si puedes, por ese motivo, figuro, claro. O sea, lo que pasa es que si tú no pagaste tu deuda de alguna empresa o de alguna entidad o de algún banco en pandemia, por más que hayamos estado en pandemia, ¿no? Igual vas a figurar en la central de riesgo. Ahora, recordemos que los bancos, por lo general, como les comentaba, la gran mayoría, no suelen fijarse mucho en las deudas de teléfonos. Algunos sí, algunos no, la gran mayoría no, pero por ahí, por montos pequeños, como montos por compras de catálogo o por compras o por cuotas o mensualidades en celulares, mucha gente termina pues estando en las centrales de riesgo, ¿no? Entonces sí hay que tener también cuidado con eso, porque si bien es cierto, ok, yo sé que tengo una deuda y tal vez ya estoy pasando pandemia y ya me encuentro un poco mejor económicamente, tengo que responsabilizarme por la deuda que tuve en ese momento y que no la pude pagar. ¿Para qué? Para no seguir perjudicándome, ¿no? Que conforme pasen los meses, pues mi calificación se vaya regularizando, se vaya normalizando. ¿Cómo hago para salir de ese mal crédito? Lo único que te queda es pagar, pedir tu constancia y empezar de cero con un nuevo historial crediticio, ¿no? Pero de que tienes que pagar, tienes que pagar. Es la única manera en la que puedes salir. Listo, chicos. Otro es omisión en los intereses por pagos anticipados. Cuando sacamos nosotros un crédito, tenemos dos opciones. Podemos pagar nuestras cuotas, como hemos hablado en la clase de productos activos. Por pago adelantado quiere decir que me voy de viaje de repente y quiero dejar pagados 3 meses, pues voy y pago 3 meses seguidos, ¿no? Y ya dejo de pagar 3 meses y el cuarto mes recién voy a pagar mi cuota. La otra opción es el pago anticipado parcial, que también es un derecho del consumidor. Todos los clientes tenemos derecho a hacer cancelaciones anticipadas parciales cuando vamos a pagar más de 2 cuotas y media de nuestro crédito. Cuando vamos a pagar esta cantidad de dinero, podemos elegir entre reducir el plazo o reducir el monto de la cuota a pagar. Y en ambos casos nos van a reducir los intereses, ¿ok? Ahora, pasa muchísimo que cuando hacemos pagos anticipados parciales, el sistema nos calcula o nos recalcula el interés que vamos a pagar y los descuentos que nos hace y nos entrega un nuevo plan de pagos. A veces los clientes se van con su nuevo plan de pagos y ni siquiera se dan cuenta si el interés ha reducido o no ha reducido. Muchos clientes sí los hacen. Ahora, el BCP, por ejemplo, en el 2017, 2018, fue multado, fue sancionado, porque esto es una falta muy grave, fue sancionado por Indecopi. ¿Por qué? Porque muchos clientes pusieron sus reclamos porque no les habían hecho efectivo el recálculo de sus intereses por haber hecho pagos anticipados parciales.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta que el banco entregó? El banco dijo que estaban haciendo una migración de su sistema informático y que por eso el sistema no había tenido en cuenta los descuentos que iban a realizar a los clientes que habían hecho pagos anticipados parciales. Sin embargo, aún así, el banco no fue una respuesta, digamos, del todo sustentable como para poder salvarse de una multa ante Indecopi, ¿no? Lo que tuvo que hacer o lo que hizo el banco es hacerle todos los descuentos a toda la cantidad de clientes que habían hecho sus pagos y también asumir la multa que Indecopi les puso. Por eso siempre hay que revisar todos los vouchers que nos entregan en los bancos y nosotros también como trabajadores de bancos hay que indicarle al cliente qué es lo que le estamos entregando en sus vouchers y en sus nuevos planes de pago también, porque nosotros somos el último filtro y nosotros podemos verificar si hay algún error o está bien lo que le estamos entregando al cliente, ¿ok? Otro de los puntos también que hemos conversado muchísimo con ustedes en las clases es acerca de la desafiliación de los productos contratados, ¿no? Pasa mucho, y por ahí me han contado ustedes varios casos de cuando han ido a aperturar cuentas de ahorro, a sacar créditos, les han puesto seguros sin sus consentimientos, ¿no? Les han puesto seguros de vida, seguros de tarjeta, algún otro seguro por ahí que los bancos venden sin los consentimientos o sin que ustedes sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pasa que le dicen al cliente, firme acá para su cuenta de ahorros, firme acá para esto y firme acá también. Pero no terminan de explicarle al cliente qué está firmando y el cliente, por confiado también, porque no tendría por qué desconfiar al cliente, ¿no? El cliente está yendo obviamente a una entidad seria, no tendría por qué desconfiar de los documentos que le están haciendo firmar. Entonces pasa mucho eso, que al cliente le hacen ahí un juego de papeles que lo terminan mareando con firme acá, y termina firmando al cliente seguros que no ha solicitado. Cuando va al siguiente mes a ver su estado de cuenta, se va a revisar y va a poder verificar que le han hecho descuentos por seguros de 12 soles o de $10 o de 20, 25 o el monto que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cliente identifica eso, acude a poner un reclamo. ¿Y qué dice el banco? Pero es que está tu firma, o sea, pon tu reclamo, ¿no? Y te van a dar la respuesta, pero es que está tu firma y con tu firma no hay manera de que tu reclamo pueda pues, escalar o que tu reclamo pueda ser resuelto, ¿no? Ahora ya esto escala mucho más grande cuando se junta una cantidad de reclamos por este punto y ya ahí entra a tallar Indecopi, ¿no? Porque muchos de los bancos son multados por este punto, porque Indecopi cuando supervisa las entidades se da cuenta de la cantidad de reclamos que hay por este punto que empieza a multar a los bancos, ¿no? Y esto pasa por las malas prácticas de los trabajadores, de los chicos de ventanilla, de los chicos de plataforma, porque ellos son quienes aplican esto. Entonces hay que siempre supervisar y hay que saber también nosotros que es una mala práctica que no debemos utilizar. Yo, por ejemplo, he detectado eso cuando trabajaba en Piura con mis chicos. Lo detecté lo dejé pasar, pero conversé. Lo detecté a la segunda vez con la misma persona y ya no lo dejé pasar. Es una mala práctica. Y les voy a ser sincera, lo que yo hice es esperar que termine su contrato y no le renové. ¿Por qué? Porque es una mala práctica, porque nos estamos arriesgando a poder ser multados como agencia, como oficina, por una mala práctica de una persona simplemente porque no quiso, o por decirlo de una manera un poco más fuerte, porque no se le dio la gana de ofrecerle a un cliente un producto, sino que le hizo un juego ahí de papeles y le hizo firmar. Entonces yo particularmente no lo dejé pasar, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos jugando una multa, una sanción, y los perjudicados por ahí vamos a ser a veces nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, no se debería hacer eso. A ver, hola. Disculpe, a mí me pasó cuando yo adquirí la tarjeta Replay, por ejemplo, el que ¿cómo se dice? No, para obtener la tarjeta, el chico nunca me había dicho que me estaba afiliando a un seguro, o sea, no sobre el cáncer. Pero resulta, y ni siquiera yo me daba cuenta, ¿no? O sea, como era 19 soles, pasaba así, ¿no? Ya de ahí cuando una vez no tenía ninguna compra y no pagué,
Y entonces resulta cuando yo voy a pagar, ya en las siguientes compras, resulta que yo estoy recontradeudada por morosidad, más penalidad por no pagar a tiempo la tarjeta, te recargan, ¿sí o no? 50 soles. Y yo no sabía por qué, y de ahí salía que yo tenía un seguro. Entonces yo reclamé ya ya estaba pagando como 4 meses. Y encima el banco me dice, primero tienes que cancelar la morosidad, la penalidad, todo de la tarjeta, para recién, para poner mi reclamo y a ver si se soluciona. La única solución fue desafiliarme, pero ya no me devolvieron el dinero ni la penalidad que he pagado. Exacto. O sea, he perdido tanto he pagado mi afiliación y encima las penalidades, la morosidad por no haber, porque supuestamente yo estaba, si tú no vas a pagar, pues al banco tú no tienes, o sea, no en tu tarjeta no tienes nada que pagar, ni tampoco penalidad, pero lastimosamente por el seguro he pagado todas esas cosas. Exacto, es que ahí vienen los reclamos, por eso les digo, por eso es que yo tomé la decisión de desvincular a esta persona. ¿Por qué? Porque no solamente estaba perjudicando a la empresa, sino también estaba perjudicando al cliente. ¿Y con cuántos más clientes lo habrá hecho antes de que yo lo pueda detectar? Y pasa mucho eso, que los clientes se perjudican con la morosidad, con la penalidad, los califican mal en el sistema financiero muchas veces porque los clientes ni siquiera tienen conocimiento de que tienen deudas en sus tarjetas de crédito por seguros que los chicos les pusieron. Entonces, eso pasa también un montón. Y la solución que el banco te va a dar es, ok, desafíliate, pero no te voy a devolver tu plata. ¿Por qué? Porque tu firma está consignada en la póliza, ¿no? Y por más que tú le digas, pero es que yo no supe, pero tu firma está. Y lastimosamente, el cliente ahí no tiene cómo ganar. ¿Por qué? Porque ha consignado su firma con puño y letra, lastimosamente sin conocimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí por ahí, inclusive hasta cuando lo cuento me genera malestar porque recuerdo lo que pasó en ese momento. A ver, por acá tengo algo de Cristal. Lo que pasa es que solo 100 soles me historiaron mal, cuando hay muchísima gente que deben miles y miles, y ellos con justa razón. Siempre tuve líneas de crédito y me fue súper bien, y solo por pandemia salud figuré mal. Lo que pasa es que, por ejemplo, Cristal, vamos a tomar el ejemplo de Karim, y Karim nos cuenta, por ejemplo, ¿no? De que ella no tenía conocimiento, y tuvo que pagar mora, y tuvo que pagar penalidad, por montos que no creo que hayan sido tan grandes de repente, porque era el único que les cobraban, era el seguro, que en este caso era 19 soles, profesor, el seguro, el único, no, 12, creo que era 12, por 12 soles que no he pagado, porque si yo hubiera sabido que estoy afiliada, pagaría, pues, no, mensualmente. Pero como yo ya no hice ninguna compra, supuestamente he terminado de pagar mi compra y el siguiente mes no debería pagar nada, y ahí es lo que me he deudado más. Ajá, o sea, imagínate, por 12 soles, endeudarte, pagar una mora, pagar una penalidad, encima calificarte mal en el sistema financiero, o sea, así sea por 10 céntimos, que a veces pasa por los cobros del ITF, a veces pasa, no sé si ustedes por esa, si tienen una deuda de 1000 soles, tienen que por lo menos abonar 1000.10. ¿Por qué? Porque hay un cobro de ITF que es en 0.5, 0.05. Cuando ustedes abonan 1000, no les van a abonar los 1000, les van a abonar 999.95. Y a veces ese punto 0.05 que no te informó la ventanilla o no te informó la plataforma o la caja, te genera también mora, te genera penalidad y se va aumentando. Ya no son 10 céntimos, ya no son 15 céntimos, ni 20, ni 30, pasan a ser 10, pasan a ser 15, hasta que se da cuenta el cliente porque ya van a cobrarle. Entonces, o sea, por esa cifra, que como le digo es 0.05, que es menos 10 céntimos, te estás también perjudicando con tu calificación del sistema financiero. Y así tú te des cuenta y vayas y reclames después, lastimosamente, todo es una cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque te perjudicas en ese momento, pero cuando quieras ir a pedir un crédito, te va a perjudicar también, porque va a salir que tuviste una deuda que empezó con 10 céntimos, pero que terminó siendo de repente 15, 20 soles, ¿no? En el caso de Karim, que fueron 12 soles, más la penalidad y la mora es mucho más todavía. Entonces, sí pasa, nos perjudicamos por cantidades a veces chiquititas, pero hay que saberlo para evitarlo más adelante, ¿no? Y no nos vuelva a pasar. Y sí, hay personas que deben muchísimo más dinero, pero también obviamente están perjudicadas y también nadie más les va a poder prestar porque no han podido solucionar su problema, ¿no? En este caso con su responsabilidad con la entidad. A ver, Esperanza, cuando me afilié a una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, me indicó que sí o sí tenía que adquirir un seguro de 350 por lo menos 6 meses y después me podía desafiliar. Sí,
No sé si reírme, no sé si renegar con lo que me acabas de contar, Esperanza, pero ¿qué te puedo decir? A ver, lo he pasado, lo he vivido con la señorita que les comento que desvinculé, porque cuando ya salió y empezaban a llegar los clientes a reclamar, que les empezaban a, que veían en sus estados de cuenta cobros, llegaban los clientes y me decían, pero señorita, es que primero me dijo, no voy a decir que no me avisó, porque sí me dijo que le apoyen un seguro, y que tenía que estar por lo menos un mes y que en el mes siguiente se me iba a desafiliar automáticamente. Ha pasado varios meses y me siguen cobrando, ¿no? Entonces, sí pasa. Ahora, lo que le han dicho a Esperanza es totalmente una mala práctica, porque nadie en ninguna entidad financiera nos puede decir, nos puede obligar a contratar un producto financiero como un seguro cuando estamos contratando otro producto como una cuenta de ahorros. Ninguna cuenta de ahorros, ningún crédito viene atado a ningún seguro. Por más barato que sea, que en este caso es de 3,50 soles, y menos a un mes, ni a 2 meses, ni a 6 meses. ¿Por qué te dicen 6 meses? Porque si te dicen al mes siguiente usted puede venir a desafiliarse, esa ventanilla o esa caja o esa plataforma, cuando llegue el reporte de los seguros, su jefe se va a dar cuenta que está haciendo una mala práctica, que le está diciendo al cliente que para poder llegar a su meta le compre un seguro y que al siguiente mes venga a desafiliarse. Eso no se debe hacer. Nadie nos puede decir, ni tampoco ustedes cuando trabajan en una entidad financiera pueden decirle al cliente que ningún producto viene contratado o viene atado a un seguro. ¿Por qué? Porque es una mala práctica también. ¿Okay? Si hablamos de cobranzas abusivas, estas son prácticas abusivas también que estamos utilizando con nuestros clientes, pero tal vez de una manera un poco más pasiva, ¿no? Porque no estamos yendo a su casa a cobrarle, pero estamos abusando de mi cliente que desconoce sus derechos en mi ventanilla o en mi plataforma para yo beneficiarme con una venta. Y eso no es lo correcto, ¿no? Solo por pagar nada más ni por promoción, correcto, exacto. Entonces, no podemos aprovecharnos de eso, ni pueden aprovecharse de nosotros sobre eso. Ya lo saben, para que no lo permitan y no lo dejen pasar si en algún momento les pasa lo mismo. Y cuando ustedes también laboren, sepan que son cosas que no deben hacer porque se están jugando su puesto de trabajo, ¿ya? Vamos a hablar ahora y vamos a ir ya con la parte final del reglamento de la conducta de mercado. ¿Cómo debe ser la conducta del mercado de las entidades financieras? ¿O cómo debe ser la conducta de los bancos o en las entidades financieras? ¿Qué nos dice de la teoría? La adecuada conducta de mercado de las empresas en su interacción con los usuarios, o sea, con los clientes, se manifiesta en sus prácticas de negocio respecto de la oferta de productos y servicios, la transparencia de su información y la gestión de sus reclamos. En español, en facilito, ¿qué quiere decir? Que los bancos, las entidades financieras, todas aquellas que formen parte del sistema financiero, tienen que ser transparentes con la información que a mí me están brindando, ¿ok? Tienen que tener una correcta gestión de los reclamos que los clientes van ingresando con ellos y tienen que tener unas prácticas adecuadas de negocio, como por ejemplo, no hacer lo que hemos conversado hace un rato y no hacer cobranzas como las que yo les he contado también hace un momento. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a pedir, por ejemplo, un producto activo, como un crédito, a mí me tienen que indicar dentro de lo que yo estoy pidiendo, dentro de lo que yo estoy contratando, en este caso como un producto activo, como un crédito, dentro de los documentos que me van a entregar, porque cuando yo saco un crédito me hacen firmar una hoja resumen, porque así se llama el documento, una hoja resumen, mi contrato y mi hoja de autorización de datos y mi desgravamen. Esas son las partes de un formato contractual cuando saco un crédito. Mi hoja resumen, mi contrato, mi hoja de autorización de datos y mi seguro de desgravamen, ¿ok? ¿Qué me tiene que indicar mi hoja resumen? Como el mismo nombre lo dice, un resumen de toda la información que a mí el banco me tiene que dar sobre el crédito que estoy contratando. Eso es una obligatoriedad de los bancos, ¿ok? Ahora, ¿qué me tiene que indicar esa hoja resumen? La TEA, que ya ustedes saben muy bien qué es la TEA, que obviamente es todo el interés más las comisiones y los gastos que puedan incurrir en mi crédito. La tasa de interés compensatoria, o sea, la TCA y la TEA, el monto total del crédito, el monto y el detalle de las comisiones y los gastos que son parte de los créditos, o sea, si hay alguna comisión que me van a cobrar,
Tengo que saber yo cuáles son esas comisiones que yo puedo asumir como cliente o que voy a asumir como cliente, al igual que los gastos. La tasa de interés moratoria también, nominal o anual, y aplicable en caso de incumplimiento. Si es que yo me voy a atrasar o me atraso en un mes, yo tengo que saber cuánto es el porcentaje de la mora que a mí me van a aplicar por día, por cliente, ¿ok? O anual, si es que por ahí de repente deseo dividirlo entre 360, pues ya sé cuánto me cobran diario. También tengo que saber, y no lo he considerado ahí, es el cuadro de las penalidades por días que el banco me va a cobrar en caso yo me atrase, porque ahora los bancos no solamente nos cobran mora, también nos cobran una penalidad, aparte de la mora, ¿no? Si es que te atrasas 3 días, pues pagas 3 días de mora y de repente por 3 días te cobran una penalidad de 30 soles, ¿no? Más tu mora. Entonces tengo que saber yo por cuántos días o cuánto es el rango de fechas de la penalidad que el banco me va a cobrar. Y toda esa información tiene que estar en la hoja resumen. ¿Qué más tiene que estar en la hoja resumen? Tiene que estar mi plan de pagos. En el plan de pagos tiene que estar el número de cuotas que yo voy a pagar, la fecha de pago que voy a cancelar y el monto de mi cuota por pagar. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de productos pasivos, como las cuentas de ahorro, ahí ya no entra a tallar una cartilla, perdón, una hoja resumen, sino ahí entra a tallar una cartilla de información. Va lo mismo, mi cartilla de información, mi contrato y mi hoja de autorización de datos, pero ya no entra el desgravamen, porque el desgravamen solamente va en los créditos. Entonces, ¿qué tengo que saber en mi cartilla de información? ¿Cuál es la tasa de interés compensatoria que yo voy a ganar por mi depósito o por mi cuenta de ahorros, ¿no? ¿Cuál es la TREA, que es lo que viene a ser la ganancia? ¿Cuál es la tasa de rendimiento efectiva anual? El monto y detalle de las comisiones y gastos que a mí me van a cobrar en caso yo incurra algún tipo de comisión o algún tipo de gasto. Yo tengo que saber, por ejemplo, cuántos retiros permitidos tengo en ventanilla y a partir de qué número de retiro en ventanilla me van a cobrar una comisión. Yo tengo que saber cuántos retiros gratuitos tengo en el cajero automático. Tengo que saber si es que voy a un agente, cuánto me va a cobrar el agente. Si hago una transferencia en mi cartilla de información, me tiene que decir cuánto es la comisión por transferencia si es que realizo una. Si voy y hago un retiro de repente en otra provincia, en otro país o en otro distrito, fuera de la localidad en donde yo aperturé mi cuenta, tengo que saber cuánto me van a cobrar por comisión de interplaza, que por lo general es el 0.45%, pero tengo que saberlo yo como cliente para saber si me conviene o no retirar en esa ciudad, o de repente me voy antes de viajar o antes de salir, pues retiro el dinero que yo requiero, ¿no? O aperturo una cuenta de repente que no tenga estos cobros para no perjudicarme con estas comisiones. Entonces, toda esa información tengo que saberla como cliente para no perjudicarme y no estar después con sorpresas porque no supe aquellas comisiones o gastos que el banco me va a cobrar a mí en mi cuenta de ahorros. Les pregunto, ¿las empresas pueden aumentar una línea de crédito sin previo aviso al cliente o no lo pueden hacer? O sea, si yo tengo una tarjeta de crédito, ¿el banco puede ampliarme mi línea de crédito? No, muy bien, chicos, muy bien. No puede, ¿verdad? Tiene que notificarme o tiene que pedirme una autorización, ¿no? Por lo general, correcto, Alice. Solo con autorización. Por lo general, pues nos llegan notificaciones para aceptarlas en caso requeramos aumentar nuestra línea de crédito, ¿no? No nos la puede aumentar sin que yo como cliente dé mi autorización o dé mi consentimiento para que me puedan aperturar un aumento de línea de crédito. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un consentimiento expreso del cliente, ¿no? Ahora, es posible, por ejemplo, en las cuentas de ahorro, que no necesitemos comunicar al cliente para poder cancelarles o para poder modificarles o para poder congelarles la cuenta a los clientes, ¿ya? ¿En qué caso se da? Cuando hay, por ejemplo, un caso que se ha detectado por lavado de activos. Yo como entidad tengo que notificarle al cliente que va a entrar en un proceso de investigación y que su cuenta va a ser congelada o que su cuenta va a ser cancelada o cualquier modificación que pase con su cuenta.
Si, por ejemplo, el cliente está sobreendeudado conmigo, tiene conmigo una cuenta de ahorros y también tiene un crédito, yo como entidad no tengo por qué avisarle al cliente que voy a tomar su dinero de su cuenta de ahorros para pagar la deuda que tiene conmigo. Eso el banco lo puede hacer. Si es que ustedes por ahí tienen cuentas en bancos y en algún momento se endeudan tal vez, ténganlo por favor en cuenta para que no pasen por algún disgusto de repente. Es que los bancos tienen la total disponibilidad y disposición de poder cancelar sus cuentas o tomar su dinero de sus cuentas de ahorros para pagar sus deudas. Cuando hay un sobreendeudamiento, ¿ya? Si es que no lo hay, no, pues. Y cuando también falta a la transparencia de la información, que esto va con el caso que les voy a contar a continuación. Les voy a contar un caso particular. En el 2022, o sea, el año pasado, hubo un reclamo que ingresó un cliente al Interbank y les voy a leer el caso, ¿ya? El tema fue por falta de transparencia del cliente hacia el banco. Entonces, nos dice, falta de transparencia del denunciante respecto a sus principales clientes. Ese fue el asunto del reclamo. ¿Qué nos dice? El señor Juan Freddy Cruz Jaramillo denunció al Interbank frente a Indecopi que el banco canceló sus cuentas y sus tarjetas de crédito sin ninguna razón y sin avisarle en un acto discriminatorio al enterarse que el señor Cruz tenía una casa de cambio. Él se enteró 20 días después a través de una carta que le hizo llegar el banco después de haber hecho las cancelaciones. El banco respondió ante la denuncia que detectó que el señor Cruz realizaba operaciones y transacciones financieras provenientes de lavado de activos a través de su casa de cambios. Por ende, se le solicitó al señor Cruz demostrar lo contrario en un plazo de 30 días, adjuntando el registro de las operaciones en su casa de cambio. Y esto es información pública, y este es el nombre de la resolución si por ahí desean más información. Ahora, ¿qué pasó? ¿Creen ustedes que el banco hizo bien en cancelarle la cuenta al cliente? ¿O primero tuvo que esperar que el cliente se acerque a la empresa, al banco? ¿Qué creen que debió hacer el banco? ¿Creen que estuvo bien? ¿Creen que el banco debió esperar que el cliente se acerque con la notificación que le llegó? ¿O qué creen que está bien? Adi, ¿te escuchamos? Buenas noches, Miss. Creo que primero el banco debe notificar al cliente, le dan un plazo de 7 días para que el cliente sustente los movimientos que está realizando. En caso el cliente no sustenta ello, el banco le vuelve a ampliar este plazo por 7 días más. Y luego, si en caso no brinda información, no la sustenta, sí, el banco está en todo derecho de poder cerrar la cuenta. Ok, ¿alguna otra opinión que por ahí tal vez sea similar o sea diferente a la de Adis? Tal vez alguien por ahí por el chat coinciden con Adis o de repente discrepan un poquito. ¿Qué me pueden decir, chicos? A ver, ¿qué opinamos por el chat? ¿Están de acuerdo con la acción que tomó el banco o coincidimos con la opinión que tiene Adis? A ver, los leo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Suenan los grillos? Nadie me dice nada. Cri, 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 cri. ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver si tengo por aquí en el chat alguien que haya participado o no. ¿Estuvo bien? ¿Es algo ilegal el lavado de activos? Ok. Ok, sí. A ver, vamos a ir desglosando el caso, ¿ya? Si bien es cierto, el banco sí le dio al cliente un plazo de 30 días para demostrar la legalidad del dinero que el cliente tenía depositado en la cuenta, ¿ok? Pero, ¿por qué el banco tomó la decisión de no esperar los 30 días y bloquearle la cuenta, cancelarle la cuenta al cliente? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque el banco no puede tomar riesgos de dejar la cuenta libre y notificarle al cliente, y hasta que el cliente demuestre todo eso, pueden pasar varios días en los que el cliente puede ir al banco a seguir depositando ese dinero
y el banco siga siendo utilizado para poder lavar efectivo, ¿ok? Por eso es que el banco o los bancos toman la decisión que por ley los protege de cancelarle las cuentas a los clientes sin esperar que el cliente te demuestre que ese dinero proviene de algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque para que el banco tome la decisión de bloquearte o cancelarte tu cuenta, no lo hace a última hora, ya pasa por todo un proceso de investigación. Todos los bancos y todas las entidades bajo el sistema financiero formal tienen alguien que se encarga de ver todas las operaciones inusuales que se realizan en los bancos. Para que este cliente le hayan bloqueado su cuenta es porque las ventanillas, los chicos de caja de plataforma han tenido que haber calificado sus depósitos o sus retiros como inusuales varias veces, porque si no, el banco no tiene ninguna alerta de cómo saber que ese dinero puede ser utilizado o viene de lavado de activos. Ahí, como les digo, el primer filtro somos nosotros, ¿no? Los de ventanilla, los que trabajamos frente a los clientes. Tuvieron que haber, cuando le han preguntado al cliente de dónde proviene la cantidad de dinero que está depositando o retirando, pueden haber visto actitudes que no sé, lo hayan hecho sospechar al cliente. Entonces han calificado esa operación como inusual. Ahora, como les digo, todos los bancos tienen un oficial de cumplimiento o un área de oficialía de cumplimiento en la cual el oficial de cumplimiento, que es una persona que nadie del banco puede conocer, que es un cargo que no es público, que es un cargo que por protección del personal nadie sabe, como les digo, quién es. Ahora, esa área y ese oficial de cumplimiento hacen toda una investigación. ¿Por qué? Porque cuando el cliente apertura su cuenta, indica, ¿no? Dónde vive, cuál es su negocio, todo. Se le pregunta al cliente por ahí varias cositas que nos dé a nosotros indicios de que lo que él está haciendo es legal. Ahora, cuando el cliente ha hecho sus depósitos y lo han calificado como una operación inusual, al banco le han saltado las alertas y el área de oficialidad de cumplimiento debe haber ido a hacer una verificación a su negocio de manera oculta. Y de repente se han dado cuenta que no es ninguna casa de cambios, que puede ser una empresa fachada, ¿no? Que de repente en su dirección dice que es una empresa que se dedica a la casa de cambios, pero cuando han ido puede ser una bodega, cuando han ido puede ser una casa normal, puede que hayan ido, hayan preguntado por el cliente y nadie lo haya conocido. Entonces, por eso es que el banco toma este tipo de decisiones, porque antes pasa por un proceso de investigación un poquito oculto, ¿no? Porque el cliente no se entera que lo están investigando. Entonces, ¿por qué lo hace el banco? Para prevenir que la entidad sea utilizada para el lavado de activos. Ahora, luego de esto, el cliente no tuvo o no supo cómo demostrar, ojo, que su dinero venía de negocios lícitos, o sea, de negocios legales. No pudo el cliente demostrar y todo su dinero se quedó en el banco. El cliente no pudo, bueno, hasta donde yo supe, porque esto fue un caso conocido dentro de los que estamos en el mundo de las finanzas, es que el cliente no supo cómo demostrar que lo que él trabajaba o el dinero que tenía en su cuenta de ahorro o lo que él depositaba de su casa de cambio venía de un dinero real, de un dinero legal. Entonces, el dinero se quedó ahí. El cliente perdió ese dinero. ¿Para quién pasa ese dinero? Ya entra ahí a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y ya ellos determinan qué hacer con ese dinero, si pasa al Fondo Seguro Depósito o qué se hace con ese efectivo. Pero eso fue un caso, esto es un caso real, es un caso que se dio en el 2022, entonces sepan que los bancos sí pueden cancelarnos, pueden bloquearnos, pueden congelarnos nuestras cuentas por diferentes motivos, por lavado de activos, por sobreendeudamiento y por transferencia de la información, porque yo no estoy manifestando cosas verídicas, no estoy manifestando cosas reales cuando hago mis transacciones financieras con los bancos, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Estuvo bien? Disculpe, mi transferencia del cliente, ¿a qué se refiere? Cuando tú vas a una ventanilla y, por ejemplo, vas a depositar 50.000 soles, por ejemplo, la ventanilla sí o sí, sin dudar, te va a preguntar, ¿me puedes indicar, por favor, Karim,
de qué operación o de qué actividad proviene el dinero que tú me estás entregando en este momento. Entonces tú le vas a decir, proviene de mi negocio, proviene de porque vendí un carro, porque vendí una casa, etcétera, ¿no? Si tú al siguiente mes vas con una cantidad más fuerte, 100.000 soles, y dices, es porque vendí otra casa o porque vendí otro carro. El siguiente mes, vas con una cantidad mucho más fuerte y dices, es porque puse un negocio y son mis ganancias. Ok, listo. Si la ventanilla considera que tu actitud es sospechosa, que no es normal, que de noche a la mañana nunca tenías abonos tan grandes o transacciones tan grandes y ahora vienes cada mes a depositar cantidades fuertes, puede calificar tu operación como inusual. Ahí entra un proceso de verificación, de investigación, que el banco te investiga. Sin que tú sepas, el banco te investiga. Y si es que el banco se da cuenta que tú estás mintiendo, estás faltando a la transparencia de la información. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas montos grandes y te preguntan lo que les acabo de decir, te imprimen un documento que se llama una declaración jurada, o también se llama TUE, ¿no? Que son transacciones únicas efectivas. Entonces te hacen firmar eso y ahí indica quién eres, tu DNI, tu documento de identidad, tu negocio, tu giro o actividad y tu dirección. Y tú tienes que firmar ese documento en donde tú estás manifestando que el dinero que estás entregando en ese momento proviene de X actividad. Entonces, si el banco verifica que no es así, estás faltando a la transparencia de la información. ¿Se entendió por ahí el ejemplo? Y por ejemplo, si son cantidades ya no 50.000, sino que yo abro, por ejemplo, en una caja, ¿no? Abro para el futuro, ¿no? O sea, abro una cuenta de ahorros que mensualmente se puede depositar 3.000 soles, de las cuales no solo yo podría poner a ese ahorro. Claro. También tendría problemas, por ejemplo, a un cierto tiempo y a la hora de cómo, o sea... No, porque son cantidades pequeñas. O sea, de hecho, no es una cantidad, digamos, pequeña, 3.000 soles, ¿no? Porque creo que yo en este momento abro mi billetera y no tengo 3.000 soles. Pero cuando son cantidades grandes, como por ejemplo 50.000, 100.000, 150, sobre todo a partir de los 30.000 soles, te van a imprimir una declaración jurada. ¿Por qué? Porque ese es dentro de la entidad financiera, dentro del sistema financiero se llaman umbrales. Entonces son umbrales que tienen que ser demostrables y calificables. La única manera en la que tú lo puedas demostrar simplemente es a través de lo que tú le vas a decir a la ventanilla y vas a firmar tu declaración jurada o tu TUE, ¿no? Pero por montos como 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 11.000, hasta 20.000, 25.000, no son sujetos, digamos, de investigación, salvo que vayas... ¿Así sean mensuales, Luis? A un cierto tiempo. Correcto, o sea, así sean mensuales, no importa, porque cuando te pregunten, si es que te preguntan en algún momento, tú vas a decir que son tus ahorros o que has juntado con varias personas porque es un fondo mutuo, de repente es un fondo común, ¿no? No tiene nada que ver. Así sea todos los meses. Pasa cuando son cantidades grandes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que mi negocio es una bodega, ¿no? O cuando aperturé mi cuenta, porque te preguntan a qué te dedicas, cuál es tu actividad. Y si yo digo que mi negocio es una bodega y voy y hago depósitos por 100.000 soles, o yo digo que soy taxista y voy y hago abonos por 150.000, por 200.000 soles, no va de acuerdo a la actividad que mi cliente tiene. O sea, dentro de la investigación que te hacen, van y verifican tu casa, por ejemplo, si es que tu estilo de vida coincide con la cantidad de ingresos que tú tienes, ¿no? Entonces, se ven muchas cosas, se le preguntan a veces a los vecinos, o por ahí se ven diferentes factores que logren evidenciar que tu estilo de vida no va acorde a tus ingresos, ¿no? Ojo que no tiene nada que ver a veces, porque hay clientes, por ejemplo, que tienen puestos en los mercados y tienen sus casas normalitas, pero ganan grandes cantidades de dinero, porque los clientes, por ejemplo, acá en el norte hay un mercado que se llama Mochoqueque, el nombre es un poquito raro, pero es un mercado en donde se mueve una cantidad excesiva de dinero. ¿Por qué? Porque hay mayoristas y minoristas, ¿ok? Entonces, hay un montón de bancos en esa cuadra. ¿Por qué? Porque se mueve muchísimo dinero. Ahora, en ese caso sí, porque se puede demostrar que son mayoristas, que tienen camiones, que abastecen a los mercados, ¿no?
Pero si yo soy una persona que de repente hace mototaxi, o hace taxi, o soy cobradora de combi, o soy chofer de combi, y tengo ingresos que no van acorde de repente a mi actividad o a mi negocio, es un poco sospechoso. El banco no lo va a tomar como una actividad usual, sino como una actividad sospechosa o inusual, ¿ya? Pero solo se usa en bancos porque los agentes, uno puede... Sí, lo que pasa es que solamente se usa en bancos. Ahora, los agentes son de los bancos. Lo que ustedes hacen en los agentes, esa misma información se reporta al banco. Entonces, igual también el banco lo puede evidenciar. Igual, claro, tampoco se puede hacer mucha transacción en los agentes, ¿no? Que te permitan mucho dinero tampoco, porque también es un riesgo para ellos manejar tanto efectivo en sus negocios. Bien, chicos. Hasta ahí, ¿qué es la parte final del curso? ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Para ir cerrando y darles paso con Carol para que les pueda hablar sobre la certificación, sobre los que han aprobado el curso. Con sus propias palabras, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy desde lo que hemos visto de los reclamos, la queja, hemos visto las operaciones más comunes en los reclamos, hemos visto por ahí cuál es la conducta del mercado de los bancos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que más ha resaltado en este caso para ustedes de todo lo que hemos visto el día de hoy? A ver, chicos, los leo, los escucho. ¿Me podría explicar la primera parte? La primera parte que hemos hablado es acerca de la queja y el reclamo. Hemos dicho que una queja no siempre puede ser un reclamo, que una queja es la expresión verbal sobre una insatisfacción, mientras que el reclamo es cuando ya yo pongo mi reclamo por escrito, ¿no? O mi reclamo de manera virtual con la entidad financiera. Eso es lo que habíamos hablado en la parte inicial. Los reclamos de conducta de mercado, correcto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado por ahí también que podemos poner nuestros reclamos en diferentes canales, ¿no? Como por ejemplo, en qué canales podemos poner nuestros reclamos para ir por ahí dándole un poquito más de contexto a Milagros. Acerca del libro de reclamaciones. Hoy aprendimos a hacer respetar nuestros derechos frente a abusos ¿no? de los bancos. Exacto. Teniendo varias posibilidades, por ejemplo, Indecopy. Y otros, ¿no? Y otros. Muy bien, Karin. De hecho, sí, ¿no? Hemos visto cuáles son los derechos financieros que tenemos nosotros y que también tienen los clientes, ¿no? Que primero hay que poner nuestro reclamo y luego, si no procede, pues ya podemos ir ante Indecopy. Muy bien, operaciones no reconocidas también. Bien, chicos, entonces, eso es todo en cuanto a lo que teníamos que ver por ahí a la última sesión, que es la número 6. A ver, procedimientos correctos ante un reclamo, instancias debidas, sanciones hacia el banco, todo estuvo muy interesante, la diferencia de queja y reclamo, lavado de activos, etc. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Bien, chicos, nos hemos pasado por ahí 13 minutos. Carol, por ahí estás. Carol, porfa, para despedirme de los chicos, arte con ellos para que les pueda dar las últimas indicaciones. Sí, estimado docente, aquí estoy. Carol, muchas gracias. Bien, chicos, entonces, eso es todo conmigo, los dejo